Bienvenidos, modelers. Hace un montón que no me pongo a grabar vídeos. He tirado mucho de lo que ya tenía, pero ya iba siendo hora, ¿no? De empezar a hacer un poquito. Hoy va a ser un vídeo, no sé, con muy de introducción, pero voy a dar un tipazo para mi gusto, que es súper útil cuando estamos modelando. Así que quedaos, daré muchos tips, ¿vale? Entonces, pero el último va a ser el que os va a volar la cabeza. Mientras tanto, el que le apetezca se puede ir suscribiendo. No sé, mucha gente no se suscribe y eso me desmotiva. Pero, por otro lado, estamos llegando a los 100. Esto es increíble, agradezco muchísimo a la gente que me está siguiendo y que se molesta en mirar estos vídeos porque supongo que en algún momento son un poquito útiles. Primero de todo, ¿vale? Vamos a centrarnos ya y me callo. Bueno, voy a seguir hablando, pero se entiende. Vale, lo primero es cómo configuramos Blender, ¿vale? Estos tips son para moverse y manejarse mejor. Yo me siento más cómodo con ellos y por eso los pongo. Si vamos a Edit, siempre podemos ir a Preferencias. Aquí los podemos ajustar según lo que nos interese, ¿vale? Lo voy a dejar por aquí. Entonces, podemos ir a mirar el tema de los inputs, ¿no? Navigation, ¿vale? Aquí tenemos un Orbit Around Selection. Por defecto viene desactivado. Orbita un poco como le viene a Blender. Entonces yo recomiendo activarlo porque de esta manera cuando nos movemos en nuestro entorno 3D rotaremos según lo que tengamos seleccionado. Yo creo que alguna vez ya lo he explicado, pero bueno, es mucho más cómodo hacerlo de esta manera que no estar rotando de a saber dónde, ¿no? Pero si lo desactivo, claro, empieza a rotar, pero ya no, aunque me hace un poco alrededor del objeto, no termina de entenderse muy bien por dónde me estoy moviendo, hacia dónde está rotando y dónde están las cosas. Entonces si me lo activo es bastante más cómodo. También por defecto viene activado el Auto Perspective. Aquí esto va a depender mucho de gustos, ¿vale? Si nosotros clicamos tecla 5, ¿vale? El teclado numérico, siempre pad numérico para la cámara, nos encontraremos que si vamos a la vista frontal, nosotros hemos entrado en ortográfica. Pero al rotar, automáticamente nos va a saltar a perspectiva. A mí, para trabajar, no me gusta. Estoy muy acostumbrado a hacerlo con más técnico, más cuadrado, entonces siempre trabajo en perspectiva. Hemos de pensar que la ortográfica, perdón, siempre trabajo en ortográfica. Hemos de pensar que la perspectiva nos puede conducir un poco a error. Entonces yo esto me lo desactivo. Y el Zoom to Most Position, que también viene desactivado, nos permite que a la hora de acercarnos vayamos hacia donde nosotros queramos. Estos son un par de tips que os pueden ayudar un poquito a ordenarlos y a saber un poquito más cómo funciona Blender. Otro trucazo, que va muy bien. Si entramos en Keymap, aquí podemos escoger qué tipo de comandos queremos, ¿vale? Yo vengo ya de la Blender 2.7, entonces por no reajustarme todo el cerebro, me pongo la Blender 2.7. Yo por lo general explico con estos comandos, pero bueno, Blender tampoco cambia tanto y simplemente los comandos. Pero para la gente que viene de otros softwares como Maya, 3ds Max, Sketchfab, que a lo mejor dicen, hostia, es que Blender es muy marciano para moverse, no entiendo dónde está. Yo recomiendo esta opción porque la navegación se va a parecer bastante más a la de los otros softwares. También hay plugins y add-ons que permiten hacerlo, pero bueno, yo probaré el que viene por defecto porque nos va a ayudar también a familiarizarnos un poquito más con Blender y cómo funciona un poco. Bien, pero hemos venido a hablar de selecciones. No elecciones, sino selecciones, ¿vale? Entonces, vamos a ver cómo podemos seleccionar. Si nosotros clicamos encima de nuestro objeto, podemos decidir también, dentro de lo que acabo de enseñar, ¿no? Del keymap, si queremos seleccionar con el clic derecho o el clic izquierdo. Yo lo tengo puesto con el clic derecho, ¿vale? Que es lo que decimos es un poco marciano. Si lo cambiamos, pues podemos seleccionar con el otro. Si queremos sumar a la selección, tendremos que incluir Shift. Shift automáticamente nos va a sumar a la selección, ¿vale? Esto, pues como cuando estamos manejando por el ordenador, por Windows, cuando queremos sumar archivos, ¿no? O que nos seleccione varios archivos, lo haríamos de esta manera. También podemos seleccionarlos desde nuestra jerarquía, ¿vale? Desde aquí de la derecha, donde tendríamos nuestros objetos en la escena. Si vamos clicando Shift, podremos sumar. Lo que nos tenemos que fijar para saber exactamente qué es lo que tenemos seleccionado es el borde, ¿vale? Este borde naranja clarito, ¿vale? Nos quiere decir que el objeto es el objeto activo. Cuando nosotros sumamos a la selección otro objeto, vemos que el último que hemos seleccionado, sobre todo esto pasa en la ventana de 3D, ¿vale? El último objeto que hemos seleccionado es el que queda activo. El otro queda como seleccionado, pero no está activo, ¿vale? Y lo mismo si seleccionáramos nuestro tercer objeto, ¿vale? El último objeto que nosotros seleccionemos quedará activo. En cambio, si por ejemplo lo hacemos desde nuestra jerarquía, el primer objeto que seleccionemos será el activo. Si con Shift seleccionamos otro objeto, nos mantendrá nuestro objeto original como activo. ¿Por qué esto es interesante e importante? Porque estamos seleccionando objetos y que uno está activo y todo.
Vale, cuando queremos vaquear mapas dentro de Blender o para saber qué tenemos seleccionado o deseleccionado, nos interesa saber qué objeto está activo. Sobre todo cuando modelamos, una de las propiedades puede ir por la cara activa, ¿vale? Cuando entramos a Edit Mode, ahora lo veremos, podemos ir a lo que sería la cara activa y trabajar desde ella. Entonces, también, otro detallito a tener en cuenta, ¿vale? Si, por ejemplo, yo ahora genero otro cubo, una propiedad muy interesante que añadieron en las últimas versiones de Blender es que si nosotros seleccionamos varios objetos y clicamos tabulador para entrar a Edit Mode, veremos cómo entramos en Edit Mode de ambos objetos. Por mucho que los editemos, intentemos juntar las meshes, no se van a juntar tampoco, porque siguen siendo dos objetos por separado. Esto es muy útil para hacer UVs. Si tenemos un objeto con muchas piezas, podremos hacerle las UVs por separado y todo utilizando el mismo set de UVs. Entonces es mucho más cómodo hacerlo de esta manera. Bueno, por ahora voy a eliminar esto. Ya nos quedan los modos de selección que tiene Blender, ¿vale? Con la B podremos hacer una selección por caja. Aquí arriba también tenemos la opción de seleccionar y podemos decidir qué tipo de selección queremos hacer. Pero si nosotros clicamos la B, nos permitirá hacer una selección por barrido, ¿no? Hacer este marco de selección. Con la A, nosotros podemos deseleccionar y volver a seleccionar todo. Esto automáticamente seleccionará todo lo que esté en ese modo. Si estamos en Edit Mode, nos seleccionará todo nuestro cubo, ¿vale? Ahora lo veremos en Edit Mode también, que hay otros modos de selección. Y el último y no menos importante sería la selección por pincel. Si clicamos la C, con la ruedecita podemos ampliar y reducir nuestra área y a medida que pasemos el pincel nos irá sumando a la selección. Si clicamos la ruedecita del ratón nos restará a la selección, ¿vale? Aquí podemos ver que hay una peculiaridad. Por mucho que intentemos navegar, ahora porque lo he quitado, ¿vale? Pero si intentamos hacer alguna cosa, panear o lo que sea, no nos va a dejar acceder a ninguna otra parte, ¿vale? Vemos que puedo sacar el ratón y por mucho que clique en otros menús no va a funcionar. Hay que cancelar, ¿vale? La herramienta o salir de la herramienta, entonces clic derecho en mi caso, para que nos lo desactive. Y aquí ya podemos continuar navegando y modificando, ¿vale? Hasta aquí espero que todo se haya entendido. Si no, volvemos para atrás y lo podemos volver a ver. Jaja, es un vídeo. Entonces, ahora vamos a ver modos de selección dentro de Edit Mode. ¿Vale? Tenemos aquí nuestro cubito y lo que voy a hacer ahora son un par de visiones. Con control R podemos hacerle unos cuantos cortes. Se me han movido. Me da toque si se mueve. Da toque, ¿vale? Y vamos a ver cómo podríamos seleccionar. Yo aquí arriba puedo seleccionar por caras. Si no, control tabulador en principio me permite seleccionar el tipo de selección que quiero. Por ahora voy a hacerlo con caras para que se vea. La selección funciona igual tanto sean caras, edges o vértices. Lo que sí que varía un poco es que cuando seleccionemos el total, a veces nos selecciona caras, a veces no, entonces hay que entender un poquito, también lo puedo explicar. Entonces, con clic derecho seleccionaré una cara. Si clicamos Shift, nos sumará de forma individual las caras que nosotros queramos. Hasta aquí, guay. Por el contrario, hace lo que sería lo contrario a las carpetas. Si utilizamos Control, nos seleccionará las caras que haya entre el punto que teníamos seleccionado, el punto activo, y el nuevo punto activo directamente. En cambio, si esta selección hacemos Control Shift y seleccionamos desde cuando ya tenemos algo activo, nos seleccionará todas las caras, hará como un marco de selección de todas las caras que haya desde el punto A, ¿no?, que nosotros tenemos seleccionado, al punto B. ¿Por qué digo que depende del modo que tengamos seleccionado, seleccionar unas cosas u otras? Por ejemplo, nosotros podemos seleccionar por vértices, Control Shift y llegar hasta aquí. Nos seleccionará todo, ¿vale? Hasta aquí decimos, vale, es lo mismo. Pero una cara está compuesta por 4 vértices, por tanto, hasta que no sumamos los 4 vértices no nos sumará la cara. En cambio, si nosotros seleccionamos por edges, nosotros tenemos que seleccionar los edges que también componen la cara, ¿vale? Y hasta aquí diréis, pero sí es exactamente lo mismo. Sí. Pero si nosotros empezamos a seleccionar ya selecciones más complejas, por ejemplo, toda esta parte de aquí, automáticamente nos va a seleccionar todas las caras. Y a lo mejor no es lo que queremos. Y solo queremos seleccionar los edges. Entonces, la alternativa que tendríamos sería seleccionar las caras y nos lo va a seleccionar todo con el control, ¿vale? En cambio, por edges podemos seleccionar solo los edges externos, ¿vale? Estoy combinando control y shift para sumar. Y aquí seleccionaremos el marco solo, ¿vale? Entonces no tenemos que seleccionar las cases. Aquí, pues, por ejemplo, podemos añadir un bevel si es lo que queremos hacer. ¿Vale? Esto ya dependería un poco del acabado de lo que busquemos. Y el super trucazo, ¿vale? Esto es lo que todos esperábamos. ¿Cómo puedo hacer una selección más personalizada? Hacer algo guay o, por ejemplo, limpiar cosas, ¿vale? Voy a coger un objeto un tanto más complejo. Vamos a irnos a un torus, ¿vale? Que para esto me será muy útil.
Recordemos que cuando generamos una geometría, solo cuando la generamos, aquí abajo tenemos la opción de decidir cuántos segmentos o cuántas aristas y todos los detalles de la geometría queremos que tenga. Vale, no se ve porque mi careto lo está tapando. ¿Vale? Pero bueno, aquí voy a ponerle un 48, creo que esto sí se ve, para que mi objeto tenga mucho más detalle. Cuando entramos en Edit Mode, este menú se va, nunca volverá. ¿Vale? Tenemos que eliminar el objeto para volver a crearlo. ¿Qué sucede aquí? ¿Vale? Me voy a quitar la perspectiva, que si no me voy a poner yo malito de enfermoso. Vale. Ahora aquí queremos seleccionar, por ejemplo, queremos limpiar este objeto. Tendríamos que reducir su poligonaje, ¿vale? El número de polígonos tenemos que reducirlo, pero tenemos que ir seleccionando. Tendríamos que ir seleccionando uno por uno de forma alternativa. Y claro, nos podemos equivocar y volver a empezar, y esto nos va a llevar mucho rato. Yo la verdad que durante mucho tiempo lo he hecho a mano y se puede hacer a mano perfectamente. Estuve investigando y hay add-ons y cosas, pero casi todo es de pago. Y dije, hostia, es que esto es muy raro que no haya una forma automática de hacerlo. Pero Blender tiene muchas maravillas ocultas. ¿Vale? Primero de todo, aquí arriba tenemos el menú de selección. Aquí directamente ya nos deja hacer un montón de modos de selección. Por ejemplo, nosotros podríamos seleccionar una cara y en este menú podríamos comprobar cuál es el comando. En principio podemos decirle que nos lo invierta con control I, creo, sí, con control I directamente nos invertiría la selección. Entonces lo que tengamos seleccionado nos seleccionará todo lo demás. Hasta aquí ya, truco bueno. Pero lo que digo, ¿no? Si nosotros queremos que nos haga una selección específica, ¿cómo podemos hacerlo? ¿Vale? Entonces, por ejemplo, quiero seleccionar esta cara, que me respete esta distancia de esta cara. Y repito, esto es lo que digo, no tendría que hacer la mano, pero en cambio si hago Control Shift y voy clicando al más, automáticamente me va a respetar esa distancia de selección. En este caso, si es par, ¿vale? Voy dándole al más varias veces, continuará seleccionando, ¿vale? Seguirá dando vueltas. ¿Qué pasa? Esto es muy útil para seleccionar caras, por ejemplo, si queremos hacer una extrusión, ahora seguramente hará borrar, pero bueno, una escala, ¿no? Para hacer cosas más iterativas. Esto ya va bastante bien. Pero lo que decía, si lo que queremos es limpiar el poligonaje, si lo que queremos es quitar polígonos, ¿cómo podemos hacerlo? ¿Vale? Porque lo que necesitamos es seleccionar todo un loop, no una cara. Vamos a repetir el proceso. Puedo seleccionar aquí, con Shift le dejo uno, si acierto, porque si no, no me lo va a hacer. Selecciono otro y selecciono otro. Con hacerlo una vez ya basta, ¿vale? Lo vuelvo a seleccionar para que se vea lo que estoy seleccionando. Control Shift más y automáticamente nos irá alternando, ¿vale? Uno sí, uno no. Pero solo nos va a seleccionar un edge. ¿Cómo lo arreglamos? Porque lo que queremos es que nos seleccione todo el loop, todo lo que constituye, ¿no? Ese conjunto de edges para poder eliminarlo. Pues tendríamos que venirnos a Selección y aquí le tendremos que dar a Select Loop. Y tenemos la opción de Edge Loop. Si le clicamos automáticamente, él buscará qué es lo que constituye ese loop. Y lo último que tenemos que hacer ya para limpiarlo, optimizándolo sin crear engones, maravillas que tiene Blender, con la X podríamos buscar la última opción que es Edge Loops. Y lo que va a hacer es disolvernos todos estos edges. Y si ya por último no nos termina de gustar que sea poligonado, nos venimos a Object y podemos activar el Shade Smooth, que automáticamente nos hará ese suavizado, nos ocultará un poco más a la vista cómo está quedando. ¿Esto por qué es importante? Porque luego cuando exportemos o vaquemos los mapas también se verán los polígonos. Entonces de esta manera podemos tener un objeto mucho más low poly y además podemos ajustarle el poligonaje según nosotros queramos. Y como decimos, el modo de selección es bastante sencillo. Además, por ejemplo, si queremos seleccionar 2 o con 3 de distancia, podemos seguir haciendo el mismo efecto. Con Ctrl Shift más, automáticamente respetará la selección. ¿Qué pasa? En este caso seguramente no cuadrarán bien los cálculos, sí, han cuadrado más o menos, vale. Y repetimos el proceso. Selection, Select Loops, Edge Loops. Y igual que hemos hecho antes, X, Edge Loops. Y automáticamente la geometría de nuestro objeto quedaría ajustada según lo que nosotros queramos. Espero que los tips estén guays, que a alguien le haya volado la cabeza y que los podáis aprovechar mucho. Y nos vemos en el próximo vídeo.